desde el centro de los Estados Unidos y junto a México, les damos una cordial bienvenida. Nos sentimos contentos que desde El Paso East se está llevando a cabo estas pláticas transformados por su Espíritu. Y tenemos entre nosotros a el equipo de la Voz del Consolador, el ministerio que Dios ha llamado para este tiempo del fin. Justo antes de que venga Cristo, la Voz del Consolador tiene que hacer una obra especial. Y agradecemos a Dios porque la está haciendo desde El Paso, Texas, para todo el mundo. Varios amigos me hablaron hoy. Hemos estado viendo, vamos a seguir viendo, y estamos emocionados con los temas. Hoy, pastor, me habló Álvaro y Evelio, colaboradores también de la Voz del Consolador, y me dijeron, hoy vamos a estar viendo también. Así que un saludo para allá, Arkansas, allá están ellos. Saben, la Voz del Consolador tiene colaboradores en todo el mundo y nos sentimos contentos y damos gloria a Dios porque todos están colaborando para un fin: terminar la obra de Cristo Jesús. Y hay que terminarla para que venga por nosotros y nos lleve a las mansiones celestiales. Así que hoy tenemos nuevamente la voz del siervo de nuestro Dios, el pastor Andrés Portes. Él nos ha traído los mensajes que necesitamos para este tiempo. Él ha sido usado por nuestro Dios y se han realizado milagros de la obra del Espíritu Santo. Así que para preparar ese momento, vamos a entonar nuestro himno tema, Santo Espíritu de Cristo. Así que vamos a cantar Santo Espíritu de Cristo, para que después escuchemos precisamente al pastor Andrés Portes. Bien, los invitamos para que todos nos pongamos de pie y vamos a entonar este hermoso himno, Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Espíritu, no puedes darme como
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos capítulo 17, el versículo número 30. Dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Oramos? Padre querido, gracias por estar con nosotros, gracias por la experiencia hermosa que hemos tenido durante la semana y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar entre nosotros. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. Hoy, nuevamente le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que nuestras mentes sean iluminadas con su presencia. Habilítenos y capacítenos para comprender su verdad. Que recibamos en esta hora la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Guíenos, diríjanos y acompáñenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dicen que todo lo que comienza termina. Y hoy es jueves. Y doy gloria a Dios porque hoy es jueves. Así que mañana es viernes, después sábado, después domingo, después lunes, y así sigue la semana, ¿verdad? Si Dios quiere, el domingo estoy regresando a mi casa. Siento mucho anhelo de estar en casa. Nunca, en 25 años de casados y 30 años que tenemos juntos, nunca había vivido la experiencia de que ella estuviera enferma y yo tuviera que salir. Y siento un anhelo inmenso de volver a mi casa. Está bien, está todo muy bien, hablamos todos los días, varias veces al día, pero yo quiero estar en mi casa. Así que no creo que eso sea ningún pecado. Ya estuve aquí, ahora quiero llegar a casa y estar por la gracia de Dios con mi familia. La familia es un regalo de Dios. Amen sus hijos, amen su hogar, amen su familia. Usted puede ganar todo lo que quiera, si no tiene familia usted no tiene nada. Ame su familia, haga su culto familiar, si posible mañana y tarde. Si no puede ser mañana y tarde, por lo menos una vez al día, pero haga el culto familiar. Reúna a su esposa y sus hijos para estudiar la Biblia y para orar. Cuando era niño aprendí un pensamiento en la iglesia y decía: familia que reza unida, permanece unida. No sé si estoy muy romántico esta noche o muy melancólico, pero bueno. Gálatas capítulo número 6, versículo 14. Mejor trabajemos. Gálatas 6, 14. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos estudiando esa segunda etapa de la experiencia de su vida, no escrita, años 28 al 41 de su edad, pero sí expresada en algunas frases que estamos estudiando. La experiencia de Pablo, la experiencia de arrepentimiento de Pablo, su experiencia con el Señor Jesús. En el capítulo 6, versículo 14, Pablo escribió a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice: por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué dice ahora? Y yo al mundo. La frase, por Jesús el mundo es un crucificado para mí. ¿Qué quiso decir Pablo con la frase, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Por Jesús, por Cristo. ¿Qué significa la frase? ¿Cuál es el valor de la frase? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cómo podemos saber si nosotros somos crucificados para el mundo y el mundo es crucificado para nosotros? ¿Qué quiere decir Pablo con la frase o con la palabra mundo? ¿Y qué significa la frase crucificado en los labios de Pablo? Cuando estudiamos la Biblia, generalmente
utilizamos un método para explicar la Biblia. El método se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque estudiamos lo que dice la Biblia. Gramático porque explicamos el significado de las palabras. Y descriptivo porque la misma Biblia describe lo que quiere decir. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cada noche, no sé si se dan cuenta, leemos y leemos y leemos y leemos y leemos la Biblia. ¿Para qué? Para que sea palabra de Jehová, no la palabra de hombre. De manera que si usted dice no, está diciendo no a la palabra de Jehová. Y ese es su problema. Si usted le dice no a Dios, usted tendrá que vérsela con Dios, no conmigo. Yo solo estoy diciéndole la palabra de ¿quién? La palabra de Jehová. ¿Usted la acepta o la rechaza? Mi recomendación, acéptela. 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 Porque al aceptarla estará aceptando a Jehová de los ejércitos, al Dios de la salvación. Hablemos con Pablo. Pablo, ¿qué quiere decir usted con la palabra mundo? ¿Qué quiere decir que por Jesús el mundo le he crucificado a usted y usted le he crucificado al mundo? ¿Qué es mundo en ese versículo? ¿Qué es mundo en el pensamiento de Pablo? ¿Qué es mundo en su experiencia de arrepentimiento? ¿Qué es mundo en ese momento cuando él escribe la frase? ¿Qué es mundo en el ambiente de los Gálatas? ¿Qué es mundo en el versículo 14, capítulo 6? ¿Qué es mundo en el concepto de Pablo? ¿Qué es mundo en función de su cristología? ¿Qué es mundo en función de lo que él está viviendo y pensando? ¿Cuál es el valor de la palabra mundo que Pablo está utilizando en ese versículo? Cosmos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Estamos listos? Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos rapidito en esta parte, porque es muy interesante, pero hay mucho que decir. Y aquí el tiempo se va muy a prisa. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mundo. Trabajemos con la palabra mundo primero. ¿Qué significa que el mundo lo he crucificado a Pablo? Dice el versículo 18, Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué dice ahora? Contra toda impiedad, ¿y qué más? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Así que Pablo se refiere a esa parte del mundo que no quiere nada que ver con Dios. Versículo 21. ¿Cómo dice el 21? Porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón, su necia mente fue entenebrecida. ¿Qué es mundo en la mente de Pablo? Esa parte de la humanidad que no quiere saber de Dios, esa parte de la humanidad que no quiere manifestar la belleza del carácter de Dios en sus vidas, esa parte de la humanidad que no quiere glorificar a Dios, no quiere darle gloria a Dios. Cuando Lucifer se alzó en el cielo, se alzó porque no quería darle gloria a Dios, quería la gloria para él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando Lucifer viene a hablar con Adán y Eva, viene a ofrecerle la gloria para ellos. Y seréis como dioses. ¿Sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¡Qué tontería! Adán cambió lo que Lucifer le ofreció por lo que ya tenía. ¿No dice la Biblia que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Reflejaban la belleza del carácter de Dios? Sí. ¿La inocencia y la santidad de Dios? Sí. ¿Estaban vestidos con el halo de luz que cubre a Dios? Sí. ¿Reflejaban la gloria de Dios? Sí. Entonces, ¿para qué estaban buscando lo que ya tenían? Ah, eso no era lo que ofrecía Lucifer. Lucifer le decía que ellos iban a ser dioses. Y cayeron en la trampa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, esa parte del mundo, los antediluvianos también le creyeron a Lucifer, y hubo un momento donde hubo que hacer qué cosa con ellos, arrasarlos. La gente de Sodoma y Gomorra también le creyeron a Lucifer, y ¿qué tuvieron que hacer con Sodoma y Gomorra? Arrasarlo. Y Cristo dice que ahora este negocio se está definiendo porque usted o le cree a Dios o le cree al diablo, y pronto viene Cristo para este negocio a arreglarlo, ¿o no? ¿Viene o no viene? Por eso
las personas que se irán con Jesús al cielo, espere, déjame arreglar eso. Los que nos iremos con Jesús al cielo, seremos personas arrepentidas, personas con una mente cambiadas, personas que tienen la mente de Cristo, no la mente del mundo. Cristo dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Oiga, mire primera de Juan, vamos a calentar un poco esto. Porque a la gente le gusta que le compliquen la cosa. Vamos a complicarla un poquito. Primera de Juan, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Mire qué barbaridad está pasando en este mundo. Y a usted este versículo lo va a poner medio nervioso. Primera de Juan capítulo 5. Vamos al versículo número 19. ¿Qué dice el versículo 19? Sabemos, ¿qué cosa? Que somos de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es debajo de quién está usted? ¿De quién es usted? Bueno, asegúrese. Sabemos que somos de Dios. Si usted no es de Dios, entonces dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Quién es ese mundo? Pablo dice, esa gente que no glorifican a Dios, esa gente que no quieren saber nada con Dios, esa gente que no obedecen a Dios, esa gente que no siguen a Dios, esa gente que no cree la palabra de Dios, esa gente que no se deja guiar por el Espíritu Santo, esa gente que dice no a lo que Dios dice. Oiga, ¿verdad que la cosa se pone caliente? ¿Sí o no? Un día me regalaron una bolsita con 2 cositas amarillas dentro. Y el señor que me dio el regalo llegó a la iglesia y me dice, veo que le empezaron a gustar los jalapeños. Estos se llaman habanero. Estos se llaman habanero. Tenga cuidado con probarlo. Y lo tomé así, lo puse en una ventana de la oficina y ahí lo dejé hasta que se pudrieron. Sí, porque el tipo me dijo, son habaneros, y me lo dijo un mexicano de esos come chile. Se pudrieron, después lo agarré así, lo eché a la basura. Y entonces me preguntó un anciano, ¿Pastor, qué hizo con los 2 habaneros que tenía ahí? Dejé que se pudrieran y lo eché a la basura. ¿Y por qué? El que me lo regaló me dijo que son habaneros, que tuviera cuidado. Y empezó a reírse. Mi vida, ¿cómo voy a poner yo la boca con un habanero? Pero esta noche tenemos que tirar los habaneros, esto se está acabando. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Lamentablemente, hoy día los predicadores están endulzando su boca y la humanidad se está perdiendo. ¿Es así o no es así? La pregunta que yo me hago es, cuando Cristo venga y toda esa gente se pierda, ¿dónde pondrán la cara esos predicadores? Usted me perdona, pero vamos a calentar la cosa. Usted tiene que tomar una decisión. O se entrega al Señor o le dice que no. Y problema resuelto. Ya no tenemos tiempo, está perdiendo tiempo. Esta cuestión se acabó. ¿Es así o no es así? Mire el mundo cómo se está yendo a pedazos. La familia cómo se están destruyendo. Los hijos de uno cómo lo están bombardeando. ¿Es así o no es así? Cómo el mundo se está metiendo a la iglesia. Y acabando con la iglesia y con las familias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto se va a poner peligroso, agárrese bien porque esto se va a poner bien caliente. Gálatas capítulo 4 versículo 3, vamos rapidito, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y todo lo que dice Pablo. Ya nos salimos un poquito con Juan, pero había que decir eso. Gálatas capítulo 4 versículo 3, ¿qué significa mundo? En el versículo 14 de Gálatas capítulo 6, ¿qué Pablo quiere decir con la palabra mundo? ¿Por qué dice que el mundo le ha crucificado a él y él al mundo? ¿Qué fue lo que se crucificó? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Gálatas capítulo 4, versículo número 3. Dice el versículo 3, ¿cómo dice? Así también nosotros, ¿qué dice Pablo? Cuando éramos niños, estábamos, ¿en qué? En esclavitud bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Cuando éramos niños, cuando no sabíamos, cuando no entendíamos, pero ya no somos niños, ya sabemos. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Sí o no?
Dice Pablo, capítulo 6, versículo 14, la cita que leímos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya veremos en un momento lo que significa crucificado. ¿Qué significaba un crucificado? Eso lo veremos en un momentito. Sigamos con la idea de Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pastor, ¿por qué tanto la Biblia? Porque tiene que ser la Biblia la que explique la cosa. Colosenses 2, 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Mirad que nadie os engañe, ¿cómo dice? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué dice ahora? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos ¿de dónde? Del mundo, y no según Cristo. De manera que hay una manera como piensa el mundo y hay una manera como piensa Cristo. Si usted está caminando conforme a como piensa Cristo y usted es una persona cristiana, entonces usted es una persona arrepentida, una persona convertida, una persona nacida de nuevo. Pero si usted dice que es cristiano y está viviendo como viven los de afuera, usted está como fuera de foco, querido. Y como dicen algunos mexicanos, ¿qué onda? Usted anda en la onda equivocada. ¿Sí o no? Tiene que asegurarse de ponerse en la onda correcta. Porque cuando Cristo venga, a la gente de este lado le dice, yo no los conozco. Cuando Cristo venga habrá dos grupos, ovejas y cabritos. Y la pregunta es, ¿qué cosa es usted? ¿O es oveja o es cabrito? ¿Verdad que se sabe la diferencia entre una oveja y un cabrito? ¿Sí o no? ¿Qué cosa es usted? ¿Oveja o cabrito? Espere. No me conteste, ese es su problema. ¿Oveja o cabrito? Los cabritos siguen los rudimentos del mundo, las filosofías del mundo. Son mundanos, aunque se llaman cristianos. Y es fácil, el estilo de vida, su manera de vivir, su manera de hablar, su forma de ser. Pero las ovejas siguen a su pastor y las ovejas se parecen a su pastor. Y yo digo, amén. Pastor, ¿usted cómo que nos está regañando? No, yo le estoy diciendo las cosas claras para que cuando usted se salve, vea que valió la pena que le dijeran las cosas claras. No estamos aquí para que usted se pierda, estamos aquí para que usted siga a Jesús y alcance salvación y vida eterna. ¿Encontraron la ovejita perdida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Encontraron la moneda perdida, sí o no? ¿Regresó el hijo pródigo, sí o no? Dios no es Dios de fracaso, es Dios de victoria. Los que se pierden se perderán, no porque Dios quiere que se pierdan, se perderán porque no aceptaron la gracia y la misericordia de Dios. Querido, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Mi pregunta, ¿en qué lugar estará usted? Pregúntese. Si usted es un padre o una madre, la decisión que usted tome afectará directamente a sus hijos, afectará a su familia, a sus amigos. Permita a Dios que la influencia de su vida, su testimonio, su ejemplo, su modelo, afecte a la gente para bien y al final pasemos la eternidad en la patria celestial. Versículo 20, Colosenses capítulo 2, versículo 20. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué dice ahora? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Mi pregunta, ¿estamos en el mundo sí o no? Sí, pero no somos del mundo. ¿De quién somos nosotros? Somos de Dios. ¿Y de dónde somos? De la patria celestial. ¿Somos ciudadanos de dónde? Del cielo. ¿Miembros de la familia de quién? De la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice. Efesios 2, 19. Imagínense, me gusta esto. Efesios 2:19 dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué más? Y miembros de la familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, nuestra vida tiene que reflejar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, somos ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no somos de este mundo, entonces reflejamos la belleza del carácter de Cristo.
Pablo nos está diciendo que Él es crucificado al mundo de pecado, de maldad, al mundo que rechaza al Señor, al mundo que perecerá, al mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Ese mundo malo me he crucificado a mí. No tengo nada que ver con ese mundo, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Recuerde que estamos definiendo la palabra mundo desde el punto de vista de Pablo. Dice Pablo, no os conforméis, como dice, a este siglo, aión, no os conforméis a este estado de cosas, no se sujeten a esta situación del mundo, no se quieran parecer al mundo, no se reflejen en el mundo, no permitan que el mundo los compre, no se encuadren en el mundo, no quieran parecerse al mundo, es lo que Pablo está diciendo. No deje que el mundo te compre, que cuando la gente te vea, no vea al mundo, que cuando la gente te vea pueda ver a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este estado de cosas. Y me gusta porque él sigue diciendo la palabrita clave. ¿Qué cosa dice ahora? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre de Dios. Transformados, ¿por qué? Por su Espíritu. No te angustie. Transformados por su Espíritu. No te desespere. Transformados por su Espíritu. Apóyate en el Señor. ¿Tiene Dios poder para cambiarnos? ¿Sí o no? La señora tiene un genio del demonio y no había manera de cambiarla. Y ya era una doñita de muchos años. Y un día hablando con el hijo, me dice, nos graduamos juntos en la universidad y éramos profesores juntos en la universidad. Me dice, oye, ¿qué podemos hacer con mamá para que ese genio le cambie? Le dije, mira, yo estaba leyendo sobre musicoterapia. ¿Por qué no la sometemos a una terapia musical sin que ella sepa? Dice, ¿tú crees? Digo, se le van a ir todos esos malos espíritus. Es una señora de la iglesia. Y me dice, vamos a hacerlo. Digo, cómprate muchas bocinas y pon bocina en la casa entera. ¿Y tú crees que eso funcione? Claro, mira, he leído que si tú estás oyendo música, generalmente se te quita el deseo de hablar. Y depende del tipo de música. Si es música barroca, oye, hay un trabajo, un efecto bien interesante en tu cerebro por los hercios. Y bueno, y comencé a explicarle muchísimas cosas de un búlgaro famoso ahí que se inventó esa cuestión. Compró bocina, puso bocina en el baño, bocina en la sala, bocina en las habitaciones, bocina en un taller que tenía la señora, bocina hasta en el patio puso una bocina para que se oyera. Y la mamá le preguntaba, ¿y qué es lo que tú haces? Dice, no mamá, quiero que se oiga música en la casa entera. Y empezamos dándole un tratamiento con música barroca. Pues mira, a las 2 o 3 semanas la señora ya casi no hablaba. Se la pasaba bregando con su, no voy a decir qué era por si acaso me están mirando, y haciendo sus asuntos. Y me dice, increíble. Pues la música era el día entero, desde la mañana hasta la noche. La apagaba cuando se iban a acostar. Me dice, ay Andrés, funciona la cosa. Casi ni habla. Digo, ahora vamos a refinarle el gusto. Vamos a poner el Mesías de Händel, que son piezas y todas las palabras son versículos de la Biblia, que aunque están en inglés, ella no lo va a entender, pero el Espíritu es el mismo, le va a meter la idea por la cabeza. Queridos, aunque usted no lo crea, el Espíritu cambió a la dama. El esposo, que era el esposo, decía, ¿y tú te sientes bien? ¿Tiene Dios poder para cambiar la vida de la gente? ¿Sí o no? Una dama se me acercó y me dice, mire pastor, en casa hay problema, pero el problema soy yo. Cuando la cosa no es tan revuelta y hay pleito, yo me siento mal. Me gusta que haya pleito. Pongo un hijo contra el otro, a mi esposo contra... Yo siempre estoy revolucionando la casa para que todo el mundo esté en pleito. Si está todo el mundo peleando, yo estoy bien, pero si no hay pleito, yo estoy mal. Digo, pues usted tiene el diablo adentro, señora, tenga cuidado. Pues eso no está bien. Y entonces empezamos un procedimiento con la Biblia y el Señor cambió a esta mujer. ¿Te puede cambiar a ti? ¿Te puede cambiar a ti, sí o no? ¿Cambió a Pablo? Dios puede sacarte ese amor al mundo de tu corazón.
Dios puede quitarse de esta pasión por el mundo que hay en tu vida, ese afán de bregar con el mundo, de parecerte al mundo, esa bobería. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y entonces los hijos de uno se pierden, porque ¿qué ejemplo le estamos dando si estamos tirando para afuera? Y el Señor que ya viene. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20. La Biblia es un manantial. A ver si avanzamos un poquito más. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Dice Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Y qué dice ahora? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Es así o no es así? Los antediluvianos, conocidos como la raza más longeva que ha pisado la tierra, conocido como las personas que tuvieron mayor capacidad intelectual que ha existido en el mundo, sin embargo, rechazaron el mensaje predicado por Noé. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con el diluvio? Los arrasó. Hoy día la gente se resiste a entregarse al Señor. ¿Y qué pasará? Cristo dijo: y será como en los días de Noé. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y Cristo dijo, y no entendieron hasta que el diluvio vino y lo arrasó a todo. Y dice: así será la venida del Hijo de Dios. Por eso cuando voy a cualquier país del mundo y predico, yo no espero que todos acepten el mensaje. Yo no soy ningún iluso. Cristo mismo dijo que muchos irán y no aceptarán. Bendito sea Dios por lo que acepten. Pero sea que acepten o no acepten, yo sigo predicando. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted se salva o se pierde, perdóneme, ese es su problema. El mío es predicarle. Pero usted tiene que tomar una decisión. Y si no la toma, ya la tomó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice Pablo, capítulo 2, versículo 12, Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De qué recibimos el espíritu de quién? El espíritu de Dios. Entonces, ¿hay un espíritu del mundo y un espíritu de Dios? Claro que sí. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted busca a Dios, a veces hasta las personas que más supuestamente le quieren empiezan a fastidiarle la vida. ¿O no? Un día le dijo una mujer al esposo: mira, llorando, yo prefiero 1000 veces verte borracho y viviendo con la vecina. Yo sé que tú te acostabas con la vecina, con tal de que tú no vayas a la iglesia. Y digo: ¿por qué esta mujer se le habrá montado del diablo? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Se entiende o no se entiende? Y el infeliz, perdón, el Señor vino y me lo dijo. Le digo: hay que ir a orar por la esposa suya. Dice: ni se acerque, que dijo el negrito ese, si viene por aquí, yo lo voy a arreglar. Digo: pues ahora voy. Y me aparecí. Pero claro, no le dije al esposo, porque la mujer era la que, a ver, no he dicho nada. Me aparecí en la casa. Y ella abrió. Sí, digo: vine para saludarla. Y se sonríe. ¿A mí? Digo: ¿a usted no es la esposa de fulano de tal? Claro que sí. Pues vine a saludarla. Pero a mí. Digo: ¿a usted? ¿Usted no es fulana de tal? Sí. ¿Puedo pasar? Claro, pase. Y yo entré y estaban los hijos. Y le dice a una de las hijas: él dice que vino para saludarme. Y la señora estaba como muy, ¿me entiende? Como muy... Y nos sentamos en la sala a hablar con los hijos. Le dije: yo me siento muy contento de estar en su casa y de ver el respeto que su esposo le tiene a usted. Y me dice: ¿y quién es usted? Digo: yo me llamo fulano de tal. Yo como que he oído ese nombre. Digo: sí, tal vez hay algún volante por aquí en la casa que dice exactamente, déjame ver. Aquí es una invitación. Mi esposo me trajo una invitación para ir a oírlo a usted. Digo: como usted no vino, yo vine donde usted. Y se ríe y me dice: pero ¿y es verdad que es usted? Digo: mira el negrito de la foto, ese soy yo. Y me mira así, me dice: pero yo no lo puedo creer. Digo: sí, no. Y si usted supiera el chismetazo que me dijo su esposo. Dice: no me diga, sí, fue de chismoso, claro. Dijo que usted me iba a arreglar si yo venía. No me diga que él le dijo eso. Claro.
Y me dijo, tú verás. Se le llenan los ojos de lágrimas. Señores, la gente vive frustrada. Ella estaba pensando y me lo confesó. Si él se mete en la religión, eso fue lo que dijo, ¿quién me va a llevar a la fiesta? ¿Quién va a salir conmigo? Y él no quería perder su parranda y su mujiganga. Entonces digo, mi negra, pero ahora acompáñalo tú a él a la iglesia. Y estos muchachos hay que llevarlo al cielo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces no condenemos a la gente, no critiquemos a la gente, no acusemos a la gente. Oremos por la gente, amemos a la gente, tratémosle a la gente como quisiéramos ser tratados nosotros. Y al día siguiente, pregúntenme quién estaba en la iglesia con las 2 hijas también. La amiga mía, y se lo dije en público. Y así mismo le dije, me alegra, delante de todo el mundo, allá había mucha gente, me alegra mucho que tener aquí a mi amiga fulana de tal. Cuando el esposo oyó eso, bajó la cabeza. Digo, ese sí es cobarde, ese sí es cobarde. Capítulo 3, versículo 19, Primera de Corintios. Recuerde que estamos definiendo la palabra mundo en el capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. Queridos, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Recuerde que la tesis que estamos presentando es que Pablo dice que el mundo le he crucificado a él y él al mundo. Y estamos entendiendo en la palabra de Pablo qué cosa es mundo. ¿Se entiende o no se entiende lo que es mundo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que a usted no le gustaría quedarse en ese mundo? No. A usted le gustaría salirse de ese mundo y venir a la vida del Señor, a la familia de Dios. ¿Cierto o falso? Sigamos analizando esto, aunque el tiempo se quede en esto. No hay problema, seguimos mañana y terminamos el sábado. Así que un día me dice una señora, ¿y por qué no se queda otra semana? Y le dije, porque no puedo. Y me dice, ¿y por qué no puede? Y le dije, porque no puedo. Dice, pero usted sí puede. Digo, espérese un momento, esté tranquila, yo termino el sábado, yo me voy. Una cosa linda, una vez en Nueva York me convencieron. Pasaron tantos milagros que el último día una dama que no era miembro de la iglesia se me acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dice, no se vaya, apenas tengo 3 días y yo nunca me había interesado en las cosas de Dios, es la primera vez y siento un cambio, algo tan grande en mi vida. Mis hijos me lo han dicho, no se vaya. Y me tocó el corazón la señora. Hubo que cambiar el vuelo y cambiar todo. Y me quedé otra semana. Llamé a mi esposa y me dice ella, tiene que ser algo muy grande que tú te quedaste. Digo, sí, esta señora. Final de la historia, no solo la dama, sino una familia entera, porque era como la palabra matrona aquí no es mala palabra, ¿verdad que no? Era una matriarca, más linda. Esa me gustó, una matriarca. Y trajo, mire compadre, a todo su matriarcado. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pero a mí no me vengan con el cuento, yo no me voy a quedar, yo me voy el domingo. Mire qué cosa linda, capítulo 3, versículo 19, Primera de Corintios 3, 19, dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cómo es la sabiduría de Dios, de este mundo para Dios? ¿Cómo es? Insensatez. ¿Qué tú haces en la iglesia? Yo pensé, me dijo un maestro en la universidad, yo pensé que tú eras más inteligente. Me equivoqué contigo. Era un doctorazo con 2 o 3 doctorados. Y un adolescente. Y lo miré de arriba abajo, compadre. Y le dije, muy bien maestro, usted tiene 2 doctorados creo, no, 3. Digo, fantástico, es lo único que usted tiene.
Cuando usted se muera, le van a poner en la lápida, doctor, doctor, doctor. Y se va a pudrir. Y en cambio el negro se va con Cristo para el reino de los cielos. ¿Y qué? Le digo, ¿y qué? Y se queda mirándome así. Se le puso la cara roja, como que medio se enojó. Dije, y no puede responderme mal porque el doctor es usted. Y nada más me hizo así con la mano. Ya hablaremos, bachiller. Digo, no tenemos nada que hablar. Y me gradué y terminé mis cosas muy bien, con mis honores y toda mi bobería. Y él siguió siendo doctor y yo sigo siendo un predicador. Y ya tiene que estar viejo si no se ha muerto, porque ya pasaron muchos años. Fue en el 81 y estamos en el 2013. ¿Cuántos años van? Y ya estaba viejito. ¿Quién sabe si ya se murió? Bueno, el problema de él si se murió. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. ¿Verdad que esto es mejor recibirlo así con un poco de sonrisa? ¿Sí o no? Este versículo le va a doler. Estamos explicando la palabra mundo en el lenguaje de Pablo de Gálatas 6:14. Este versículo le va a doler. Segunda de Corintios 7:10. ¿Cómo dice? Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Mi pregunta, ¿Pedro negó a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se arrepintió Pedro, sí o no? Y vino y siguió a Cristo Jesús. Judas, ¿vendió a Jesús, sí o no? Y le tengo una pregunta, pero es un gancho, no respondan corriendo porque se van a equivocar. Y ya se lo advertí. ¿Se arrepintió Judas, sí o no? Son unos sabios, se quedaron calladitos, ¿no? Ustedes saben demasiado. Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, 3. Abra los ojos, ponga cuidado, le dije que esto le iba a doler. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice ahora? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí y no. ¿Se arrepintió? Ahí dice que la devolvió arrepentido. Metamelomai. Y la palabra arrepentimiento es metanoeo y el sustantivo es metanoia. Disculpen que haya que decir algunas cosas en griego, pero esto hay que aclararlo, o no hay que aclararlo. ¿Sí o no? Pablo dice, 2 Corintios 7:10, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Metanoeo, metanoia, arrepentimiento. Metanoeo, me arrepiento. Pero, ¿qué ocurre con la otra tristeza que produce la muerte? 2 Corintios 7:10, vamos rapidito. 2 Corintios 7:10. ¿Qué dice 2 Corintios 7:10? ¿Cuál es el otro tipo de arrepentimiento? ¿O el otro tipo de tristeza? Dice él, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Se arrepintió, metamelomai, significa terror por las consecuencias de lo malo que hemos hecho. ¿Qué sintió Judas? Terror por la consecuencia de haber vendido a Jesús. ¿Y qué hizo de una vez? Fue y se ahorcó. Esa tristeza que sintió produjo la muerte y la perdición. Hay mucha gente que en tiempo de paz no quiere entregarse al Señor y hacen todas sus diabluras, y cuando el asunto se acabe sentirán ese metamelomai, ese arrepentimiento, ese dolor por las consecuencias de lo malo que hicieron, y se querrán quitar la vida, ¿sí o no? Dice o no dice la Biblia que cuando Cristo venga dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces hay una tristeza según el mundo que produce la muerte, pero hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento, un cambio en la vida de la persona. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de pecado, siente dolor por haber ofendido a Dios, por haber faltado a Dios, por haber pecado contra Dios y haberle fallado a tu familia, ¿sí o no?
¿Sí o no? Y si no he tenido esa experiencia, comienza hoy mismo a clamar a Dios que te la dé. Y empieza a orar y a ayunar para que eso sea posible en tu vida. Porque de lo contrario eres miembro de un club llamado iglesia. Y es peligroso. Porque a los que son miembros de un club religioso, al final Cristo le dirá: querido, no sé quién eres. No sé quién eres. Queridos y queridas, yo no vine a entretenerlos. Vine a presentarle el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Por amor a Jesús, acérquese a Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Se entiende la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende el arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento para perdición? ¿Se entiende o no se entiende? Judas sintió metamelomai, un arrepentimiento que significa terror a las consecuencias de lo malo que hice. Pedro sintió arrepentimiento y volvió a Jesús. ¿Volvió o no volvió a Jesús? ¿Volvió o no volvió? El hijo pródigo, ¿volvió o no volvió a Dios? ¿Volvió o no volvió? Y es lo que Dios está esperando de ti. Doy gloria a Dios que anoche mi amigo Rafael volvió al Señor. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Me llena de gozo esta semana. Me encanta, pastor, predicar porque veo muchas almas que el Señor está recogiendo para su pueblo. Estuvimos ahí en la ciudad de Ecatepec, en el estado de México, ahí al lado del DF. Y cada noche se bautizaban personas. Y el último día, el sábado, pusieron 5 pastores dentro del bautisterio para bautizar a la gente. Y la gente hacía su fila y se iban bautizando y bautizando y bautizando. Eso llena de gozo mi corazón. Y antes de México estábamos en Puerto Rico. Y antes de Puerto Rico estábamos en la República Dominicana. Y así cada mes, cuando termine con usted de aquí, entonces voy a Houston. Ahí en la ciudad de donde vivo, ahí estaremos predicando. Cuando termine en Houston, vamos a Canadá. Cuando termine en Canadá, creo que venimos a Austin. Después que terminemos en Austin, entonces vamos a España, a la ciudad de Madrid. Después que termine en Madrid, entonces, bueno, había que ver la agenda. El lío es que el asunto llega lejísimo, llega hasta Australia y quién sabe cuántos lugares más. Y me llena de gozo cuando veo en cada lugar del mundo que las almas aceptan el mensaje de Dios, se entregan al Señor y alcanzan salvación y vida eterna. Eso llena de gozo mi corazón y llena de pena mi corazón ver personas que se resisten. Está bien, quédate tranquilo ahí, mi negro. Lo tuyo viene. Salmo 7, versículo 12. Mira lo que dice. Salmo 7, 12. Resístase. Salmo 7, 12, que dice Jehová: si no se arrepiente, ¿qué dice? ¿Qué dice Jehová? Si no se arrepiente, ¿qué cosa hará Dios? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Mi negro, ¿no te quiere salvar? No. ¿No quiere venir conmigo a mi casa? No. ¿No quiere entrar a mi familia? No. Ah, no, no. Pues está bien, mi negro. ¿Cómo la quiere? Ya no es con agua, ahora es con fuego. Y se acabó el problema. A mí me gusta Dios. Esto es, si usted quiere. Y alabado sea el nombre de Dios. Yo prefiero por las buenas. Efesios capítulo 2, versículo 2. Terminemos con esto del mundo, porque el tiempo pienso que se nos acabó ya. Efesios 2:2. ¿Qué significa mundo en Gálatas 6:14? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Por qué dice que el mundo le es crucificado a él y él al mundo? Efesios 2:2. ¿Cómo dice el versículo 2? Efesios 2:2. Dice el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice? Siguiendo la corriente ¿de dónde? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, ¿cómo me dice usted a mí que usted está cómodo y tranquilo siguiendo al príncipe de la potestad del aire en contra de Dios? ¿Cómo puede estar tranquilo si ese camino le lleva a la perdición?
Pablo sigue definiendo lo que es la palabra mundo. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Dónde dice? En el mundo. Yo hago una pregunta. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pablo dice entonces que Él es crucificado al mundo y el mundo le ha crucificado a Él por Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿te gustaría a ti, querido, querida, ser tan lleno o llena del Espíritu Santo, que el Espíritu te cambie y te transforme de manera que el mundo sea crucificado para ti y tú para el mundo? Que tu vida no refleje al mundo, sino que refleje a Jesús. Si tú dices sí, ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. El cielo, los ángeles, el mundo, el universo, los seres humanos anhelan ver a Jesús en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Por lo menos terminemos esta sección. Filipenses 2:15. ¿Qué dice el versículo 15? Para que seáis, ¿cómo dice? Filipenses 2:15. Para que seáis, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ahora sí. Para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles. ¿Y qué más? Y sencillos. ¿Qué cosa dice? Hijos de Dios. ¿Cómo? Sin mancha en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿Dónde? En el mundo. ¿Le gustaría a usted ser esa persona, sí o no? ¿Sí o no? Entonces venga aquí al frente conmigo. Pase al frente conmigo. Pase aquí al frente conmigo. Yo quiero ser esa persona. Pase al frente conmigo. Y la última cita, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11:7 nos habla de Noé. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué cosa? Por la fe. Mi pregunta, ¿era malo el tiempo de Noé, sí o no? ¿Había llovido en la época de Noé, sí o no? No. ¿Creyó Noé en las palabras de Dios? ¿Tenía experiencia Noé con la lluvia en su tiempo? No, pero le creyó a Dios. Entonces la fe de Noé condenó al mundo. Noé creyó y el mundo no creyó. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó su esposa? ¿Se salvaron sus 3 hijos? ¿Se salvaron las esposas de sus hijos? ¿Y tú qué piensas hacer? Mira, querido, querida, aquí terminamos. Mi consejo, yo me voy el domingo si Dios quiere. Mi consejo, créele a Dios. Haz como Él dice y serás salvo tú y tu casa. Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Querido Dios, levantamos las manos diciéndole sí a usted. Señor, no sabemos cómo usted lo hará, cómo nos cambiará, nos transformará, cómo nos convertirá en luminares del mundo, cómo nos convertirá en luz de un mundo que perece en el pecado, cómo nos quitará todas estas cosas raras que tenemos, pero usted es Dios. Si usted fue capaz de levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, nosotros por lo menos estamos vivos todavía. Dios, confiamos en usted, creemos en su palabra, nos entregamos en sus manos. Haga en nosotros su voluntad. Haga como a usted se le ocurra, Señor, lo que usted quiera con nosotros, pero cámbienos. Que nuestro testimonio, nuestro ejemplo pueda ser una bendición para nuestro hogar, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Dios, usted conoce todos los líos y las cosas que tenemos en la cabeza. Cámbienos, transfórmenos y haga de nosotros un ejemplo hermoso y haga en nosotros el milagro del arrepentimiento. Nosotros, Padre, le bendecimos, le alabamos, le glorificamos, le adoramos y le amamos. Señor Santo, lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego, eres goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Que gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Hermoso canto, yo me rindo a ti. Con el Espíritu Santo, eso es el procedimiento, rendirnos a Cristo Jesús. Recuerden que mañana continuamos, el viernes y el sábado. Así que todos están cordialmente invitados y recuerden www.lavozdelconsolador.org. Hay cantidad de materiales que podemos obtener y eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Dios usa poderosamente al pastor Andrés Portes y eso es un instrumento que Dios nos ha dado.
Así que tenemos que aprovechar todos esos materiales. Compártalo. Debemos ser dadivosos y hay que compartir. Y así estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Y Dios da los triunfos. Y cada día vamos a tener nuevos triunfos en Cristo Jesús. Vamos a concluir y vamos a ponernos de pie para agradecer a Dios. Tenemos mucho que agradecer porque Él sigue dirigiendo toda esta transformación a través de su Espíritu. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque te sigues manifestando. Gracias porque nos permites seguir obteniendo triunfos en Cristo Jesús. Padre, hoy ha habido también decisiones importantes para vida eterna. Tú las has registrado en tu libro de memorias. Y yo sé que hay personas que hoy, al tomar su decisión, su nombre se ha registrado en el libro de la vida. Guíalos con tu Santo Espíritu para que muy pronto hagan la segunda parte de ser bautizados, de ser sepultados. Padre, bendice a cada uno de los presentes, bendice sus hogares. Si hay una necesidad, súplela. Y a todos, Padre, prepáranos. Que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación. Guíanos, danos una noche de paz y prepáranos para estar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos el día de mañana a las 7:15 en el servicio de canto. Y desde luego los que tienen su número pueden pasar ahí por su despedida.